Abre tu Biblia, por favor, rápidamente en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 59 al 68. Evangelio según San Mateo, versos 59, versos del versículos 59 al 68. Hace 22 años acepté a Cristo en esta comunidad. Hace 22 años. Pero esta decisión vino marcada por unas situaciones que a veces se vuelven características en la vida de muchos otros cristianos. Toda mi familia, todos mis amigos, todos mis compañeros de trabajo, absolutamente todo el mundo lanzó un juicio contra mí. Y con ello, un veredicto bien fuerte a mi vida. Te dejamos solo, Harold. Te condenamos a no ser más parte de nuestra comunidad, de nuestras relaciones. Perdí mi lugar favorito, perdí mi espacio de diversión, perdí mi trabajo. Mi vida cristiana estuvo llena de una aparente soledad al principio. Por parte de todos los que me conocían y aceptaban, todos me voltearon la espalda. Me sentí solo. Pero después comencé a experimentar nuevas actividades, nuevas gratitudes del Señor, nuevos argumentos de parte de Dios. Y el sufrimiento que sentí con todo lo que estaba viviendo, luego se volvió en algo que Jesús alivió. Jesús alivió en mi proceso de mi conversión. Y paso a paso fue dándome a mí una manera de vivir distinta. Fue en esa soledad que sentí lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Porque entendí que hasta cierto punto, entre más vituperado por las personas que están a mi alrededor, más y más me acerco a algunas cosas que vivió nuestro Señor Jesucristo. No solo he sido vituperado, fui vituperado, muchas veces fui maltratado por recibir a Cristo. Pero cuando yo hablo de esta experiencia personal, me acuerdo o me da lugar al pasaje que hoy tenemos por estudio. Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, también fue vituperado, también fue golpeado, también fue echado hacia un lado. También aún hay gente que hoy no la acepta, a pesar de que Él es el Rey de Reyes. Pero Mateo se encarga de demostrarnos desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista histórico que Jesús es el Cristo y que es el Mesías prometido. Amén. Jesús es el Cristo y es el Mesías prometido. Pero Él se llena de argumentaciones dadas en el texto bíblico, pero también va al Antiguo Testamento para aseverar este concepto claramente. Y es que Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, aquel que murió por nosotros a pesar de todo lo que vivió. Y Él está vivo, hermano, más vivo que nunca. Y Él vive en medio de nosotros por su Santo Espíritu, ¿verdad? Él está aquí. Y lo que desea es que nosotros vivamos para Él, a pesar de lo que estemos viviendo. Acompáñenme, por favor, entonces, a profundizar en el texto bíblico. Miren algo bien interesante, el versículo 59, Mateo 26, San Mateo 26, verso 59. Del verso 59 al verso 62 lo he llamado las falsas acusaciones del Mesías. Las falsas acusaciones para con el Mesías. Leamos entonces. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. El texto nos muestra inicialmente que había una razón de ser
¿Cuál es la razón de ser? Querían que Jesús muriera. Ese era el plan de ellos. Inventaron argumentos para que nuestro Mesías, nuestro Señor, aquel Mesías prometido, muriera entonces. Ahora, seguimos leyendo el versículo 60. Y no lo hallaron, aunque tenían, aunque tenían muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Le preguntan ellos a Jesús. Ahora quiero que miremos el texto a profundidad. Lo primero que encontramos allí es que había un plan maléfico de parte de aquellas personas que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. ¿Eran quiénes? Los sacerdotes, ¿verdad? Ahí lo dice claramente el texto bíblico. Los principales sacerdotes ancianos se reunieron. Miremos el versículo 57 más atrás. Los que prendieron a Jesús se lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Encontramos que había un episodio claro. Mateo nos muestra que estos sacerdotes, este sumo sacerdote y todos los demás estaban interesados en que Jesús muriera. Ahora, vaya conmigo al versículo 4 del mismo capítulo. Versículo 4. Mateo 26:4 dice: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús ¿y qué? O sea, su propósito totalmente era matar a Jesús. Pero el texto nos muestra que estos eruditos, estos conocedores de la ley, no se dieron cuenta que el Mesías prometido estaba cerca de ellos. Que el Dios Todopoderoso, aquel que habían profetizado en el Antiguo Testamento, estaba allí y ellos no se dieron cuenta que Él estaba allí. ¿Y qué hicieron ellos? Buscaron testigos falsos. Ahora, en el Antiguo Testamento, la ley del Levítico nos enseña que antes de acusar a alguien necesitas 2 testigos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se van a la ley y buscan 2 testigos. ¿Pero qué? Falsos. Ahí ya están en condenación, ¿o no? Porque quiere cumplir toda la ley y si le falta una, sobre ellos viene condenación. Encontramos ellos que estaban incumpliendo a la ley, porque la ley dice 2 testigos, pero que fueran testigos reales, no dice testigos falsos. Y ellos buscan varias personas para que sean testigos para ratificar el plan que tienen con Jesús, que es matarlo. Pero a la vez no se dan cuenta que están siendo usados, a pesar de las circunstancias que son adversas, para cumplimiento de la palabra de Dios. No se dan cuenta, no se han dado cuenta de eso. Miremos el texto bíblico también ahí, el versículo 60 y 61. Dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días reedificarlos. ¿Será que eso fue lo que dijo el Señor? Eso es lo que dicen ellos. Acompáñenme por favor a San Juan capítulo 2 verso 9. La expresión dicha en su momento dado la registra de una manera adecuada, como lo dijo Jesús. San Juan capítulo 2 verso 19. ¿Están conmigo? Sí. Respondió Jesús y le dijo:
destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? Están sacando una expresión de algo que está diciendo él para cambiarlo, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? Él lo dijo, pero no dice el resto de las cosas. ¿Y cuál es el resto de las cosas? Que se refería a su templo. Se refería a su vida. Jesús murió y al final fue enterrado y después resucitó. Y dice la palabra que está ahora sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por nosotros. Encontramos que aún así ellos cometieron otro pecado más. ¿Cuál fue? Mintieron. Sacaron del contexto algo que ha dicho Jesús y lo malinterpretaron para acusarlo de muerte. Miren, Dios mío, unas personas que conocen la palabra, que conocían la palabra. Pero no perdamos de vista que el escritor de Mateo nos está enseñando todo esto con el propósito de decirnos que Jesús es el Cristo. Ese es lo que hay, está escondido en el texto bíblico. Cuando él está escribiendo esto, es queriendo demostrar a una población, a una audiencia judía que esperaba un Mesías, que esperaba un rey en un caballo, ¿verdad? Y no entra un caballo, sino que entra en un burro, que él era. Ustedes lo crucificaron. Eso es lo que está haciendo al escribirlo. Si te das cuenta, el capítulo 24 en adelante nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando él ingresa. Y él va a Jerusalén con el propósito de cumplir los planes de Dios. ¿Y cuál era? De morir por nosotros, por ti y por mí. Él sabía que iba a morir por nosotros. Él estaba alistándose, él estaba obedeciendo al Padre. La semana pasada hablábamos de las características de un discípulo, y una de las características de un discípulo de Cristo es que obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús es un discípulo que obedece a su Padre. Tú y yo somos discípulos de Cristo y debemos de obedecer a nuestro Maestro, que es Jesucristo. A Él tenemos que obedecer, y a lo que Él ha dejado en su bendita palabra, que es vivo y eficaz y más cortante que espada de doble filo. A Él es lo que tenemos que obedecer. Segundo, vaya por favor conmigo otra vez a Mateo capítulo 6, verso 63 al 67. En esta parte encontramos las 3 respuestas de Jesús. Y las 3 respuestas dicen: yo soy el Cristo. Versículo 63. Mas Jesús, callado entonces, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ponga atención: el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote está usando una expresión dada en el libro de Daniel, que la vamos a leer ahora. Está hablando de una expresión que ya había sido profetizada. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, esto nos muestra algo bien importante, que Jesús, además de ser el Cristo, tiene otros nombres, como es el Hijo del Hombre y también el siervo sufriente. Además de ser el Cristo, es el Hijo del Hombre y es el siervo sufriente. Jesús sufrió a causa de la obediencia que tuvo ante el Padre. Sigo leyendo. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además, sigue hablando Jesús: os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿verdad? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Estaban poniéndole cascaritas a Jesús para que Jesús cayera, pero él se mantiene callado. Lo que dijo era muy cierto. ¿Cierto? El versículo 66. ¿Qué os parece?, pregunta el sumo sacerdote. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. La intención de estos eruditos era matar a Jesús, era acabar con él. No había otra intención. No era la intención de que él fuera salvo, de que él estuviera bien. No, la intención era matarlo. Se estaban llenando de argumentos para que esta persona fuera muerta. Ahora, los sacerdotes tenían una responsabilidad, y era administrar la ley de una manera adecuada. Ellos eran jueces. Ellos estaban pendientes de la ley. Aquellos jueces, aquellos que deberían de manejar la ley correctamente, estaban usando para un beneficio propio. Y yo nada más lo voy a decir así nada más. Cuando yo leo este texto también me acuerdo de nuestra nación Colombia. Gente que tiene la capacidad para juzgar bien, usa para beneficio de ellos la ley. Tener mucho cuidado con eso. Aquellos que tenemos un lugar de liderazgo, ¿cómo trabajamos la justicia para con el otro? ¿Verdad? Versículo 67 dice: entonces los escribas, el 66, ¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: este es reo de muerte. ¿Qué encontramos allí? Que ellos estaban condenando a muerte al Señor. Versículo 67. Entonces los escribas, el resto, y le dieron de a puñetazos, y otros le abofetearon. Ahora yo quiero que miremos dentro de este texto. Hay 3 textos más que nos ayudan del Antiguo Testamento a entender o darnos más luz sobre por qué Jesús cayó. En silencio te digo, yo soy el Cristo. En Isaías 53, no vamos a leerlo, usted puede anotarlo allí. Isaías 53 dice que como oveja fue llevado al matadero y no dijo nada. Pero a veces a nosotros nos hacen algo, nos dicen algo, y ¿qué hace uno? Habla, se defiende. Y no damos oportunidad que Dios sea el que pelee nuestra dignidad, o que Dios actúe en favor de nosotros. La gente nos dice: no seas tonto, y otros sinónimos que podíamos usar en el momento. Pero Jesús nos mostró que Él cayó, y al callar estaba diciendo: yo soy el Cristo. ¿Verdad? Isaías 53 nos habla sobre eso. Y el autor de Mateo aprovecha todo esto para hacernos entender que Jesús es el Cristo. El siguiente texto que quiero que leamos está en Daniel capítulo 7. Vaya por favor conmigo a Daniel capítulo 7, versos 9 al 14. Vamos a leer más bien, del 9. Seguí mirando hasta que se establecieron un trono, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Y su trono, llamas de fuego, y sus ruedas fue abrasador. Y su fuego fue abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miradas de miradas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros.
Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron la bestia, destrozaron su cuerno y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero le fue concedido una prolongación de la vida por el tiempo determinado. Seguí mirando en la visión nocturna, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre. Daniel estaba profetizando la venida de Jesús. Y Mateo usa en la misma expresión lingüística para comunicarles a la audiencia primaria, o sea, a los judíos que estaban esperando a un rey, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Y aún así no se dieron cuenta. ¿Cuántas veces Cristo viene a nuestra vida? ¿O cuántas veces viene Cristo y nos habla a nosotros por su palabra, por su Espíritu Santo, por una predicación, y aún nosotros esperamos que venga el Cristo, que venga el Mesías, que venga el Hijo del Hombre? Sigo leyendo, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todo el pueblo, nación y lengua le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el rey al cual tú y yo adoramos, a ese Cristo. Ese es profetizado, pero que aún teniendo toda esa autoridad, Él se mantiene callado, y al estar callado dice: yo soy el Cristo. Qué hermoso Jesús. El tercer pasaje que podemos usar, que me llama la atención y que hace referencia a Mateo, lo encontramos ahí mismo en Isaías. Ahí en Isaías. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 50, verso 6. Se lo consigo. Dice, verso 6: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me masajeaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Jesús dice aquí, Isaías nos muestra que el profeta, ¿verdad? Hablando de alusión de Cristo, que Él se entregó. Los que lo golpearon, lo afligieron, y Él aún se mantuvo callado, y al estar callado dijo: yo soy el Cristo. El relato nos deja claro quién realmente lo atropellaron o golpearon. Vaya por favor conmigo de nuevo a Mateo. Dice en el versículo Mateo 6, 26, 67, dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros la bofetearon. Mira lo que dice, lo mismo que aparece en Isaías 56. Ellos, el texto de Mateo como el texto de Isaías, no demuestra quién lo hizo. No lo está diciendo. Pero si usted y yo vamos un poquito más adelante al Evangelio de Marcos, ahí nos muestra algo que nos puede dar luz. Marcos capítulo 14, verso 65. Marcos 14, 65. Dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetada. Marcos nos registra que eran los alguaciles, pero también
se burlaban del Señor y lo golpeaban. Pero ellos estaban usando no una costumbre judía, sino una costumbre de las naciones circundantes paganas, donde tomaban a la persona y le colocaban un saco en la cabeza y lo golpeaban. Esto no era una actitud judía, era una actitud de los soldados romanos, ¿verdad? De las naciones que influencian sobre el proceso. Y Jesús, aún en medio de eso, que le están golpeando, le están abofeteando, Él se queda callado. Y al quedarse callado está diciendo: yo soy el Cristo. Amén. Encontramos que el Cristo fue un Cristo, primero que todo, un Cristo sufriente. Un Cristo que sufrió por todos nosotros, que fue vituperado. Segundo, encontramos que un Cristo que fue profetizado cuando decía en Daniel que era el Hijo del Hombre. Tercero, encontramos que el Cristo fue un Cristo que fue bofeteado, golpeado, y aún así, como siervo sufriente, Él se quedó callado, y esto ratifica su posición de ser el Cristo. Qué bueno. Jesús no buscó argumentos, no buscó posiciones, no buscó una liturgia donde podía convencerlos a ellos. Jesús, cuando entró a Jerusalén, sabía hacia dónde iba. Tenía claro su propósito. Él no iba a ver qué pasaba. Él sabía que al final Él iba a terminar crucificado y iba a morir por nosotros, los pecadores. Eso iba a hacer Él. Él no se arrepintió. Él tomó su cruz. Él tomó la decisión de seguir lo que el Padre le había encomendado. Y no lo dejó a medias, Él lo entregó hasta el final. Y ustedes lo vieron la semana pasada cuando yo decía que el verdadero discípulo de Cristo toma la cruz todos los días y lo sigue. Y no es de vez en cuando, es todos los días. Y eso demuestra uno que es un verdadero discípulo de Cristo. Volvamos a Mateo capítulo 26, al último verso de estudio en esta mañana. Versículo 68, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ay, Dios mío. Profetízanos. Pero el texto nos muestra así. Y tú vas a ver cuando ves los evangelios sinópticos, evangelios Mateo, Marcos, ¿verdad? Y Lucas, cada uno registra desde un ángulo diferente este episodio, demostrándonos lo que Jesús padeció por nosotros. Pero estamos estudiando en Mateo, dice que Él lo fueron golpeado, y encima de eso le dice: profetiza. Jesús se queda callado. Las personas que realizaron tal atropello no creían que Jesús era el Cristo, pero sus hechos contradecían grandemente su palabra. Al golpearlo, confirmaban que Él era el Cristo. Y al golpearlo, confirmaban que Él era el Hijo de Dios. Cuando ellos lo golpearon, estaban confirmando de una manera fehaciente que Él era el que ha de venir, y el que un día vendrá por cada uno de nosotros, hermano. Jesús. Mateo les recordó el juicio, el justo dolido de la Biblia. Por tal razón podemos ver en este capítulo de Mateo, en comparación al de Marcos, que este autor omite de una manera directa el relato que en este aparece. Esto que aparece acá, Mateo omite lo que leímos ahora en Marcos. Concluyamos. Y yo quiero concluir con una pregunta, básicamente. Y la pregunta es esta: ¿estamos dispuestos como discípulos de Cristo seguir estos pasos de Jesús? Y no me responda. Quiero que medites. La Biblia nos dice que no tomes decisiones rápidas, sino calmadas.
Jesús fue vituperado, usaron la ley en contra de él. Jesús fue bofeteado. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han metido en un cuarto. A mí el cuarto cerrado me pone incómodo, ¿verdad? Yo quiero salir rápido. El ascensor a veces yo agarro la escalera por ello. Pero uno que le coloque una bolsa encima. Yo no sé cómo podía reaccionar uno. Y Jesús le colocaron una bolsa encima, hermano. Y le golpeaban. Y lo golpeaban. Y lo golpeaban. Y encima de eso le preguntaban, profetiza, ¿quién te golpeó? Sin saber que todo lo que nos estaba mostrando, o toda la narrativa que Mateo nos ha escrito y que le estaba argumentando Mateo a esta gente del primer siglo, aquellos que eran judíos y que esperaban un Mesías, le estaba diciendo con cada detalle, Él es el Cristo. Él es el Mesías prometido. Él es el Hijo del Hombre. Él es el siervo sufriente. Él es aquellos que ustedes han desechado. A Jesús. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estaríamos dispuestos a seguir los pisadas de Jesús? ¿Tú estás dispuesto a padecer por Cristo? Porque una de las evidencias de nosotros como discípulos de Cristo es que en su momento dado vamos a pasar dificultades a causa de Él. Y por eso yo inicié diciendo que cuando yo me convertí, mucha gente se fue de alrededor mío. Y me quedé solo, pero ahí aprendí, comencé a caminar como un discípulo de Cristo y a conocer a mi Señor y a vivir como mi Señor indica. Y ahora mi vida, mi manera de vivir en el Señor es incómodo para aquellos que están alrededor de mí, que no son creyentes. El que va a decir una vulgaridad, muchas veces no vamos a decir vulgaridad porque aquí está Harold. Habrá un respeto sobre uno, ¿verdad? Quiero hacer otra pregunta. ¿Es para ti Jesús realmente el Cristo? ¿O es simplemente una religión más? Jesús no es religión. Él dijo a través de Mateo que Él vino a traer el reino de los cielos. Y la puerta para entrar al reino de los cielos se llama el arrepentimiento. Cuando usted y yo nos arrepentimos genuinamente delante de Dios y entregamos nuestra vida al Señor, entonces el reino de los cielos viene a morar en nosotros. Y ese es el reino que nos transforma y nos cambia y nos permite ser un instrumento de gracia y de bendición para las demás personas. ¿Es para ti Jesús el Cristo o simplemente es aquel Jesús que te comentaron y ya? ¿O es Jesús que necesitas tener una relación con Él profunda, constante? No de vez en cuando, no cada 8 días. Y el discípulo de Cristo es hacedor de discípulos. Es una evidencia de ser discípulo de Cristo. Hacedor de discípulos. Quisiera que cantáramos una canción antes de seguir, pero quiero que medites si realmente Jesús es para ti el Cristo, si es el Mesías, si es el siervo sufriente, si es el Hijo de Hombre. Para ellos, para los sumos sacerdotes, para los falsos testigos,
Para aquellos que le pegaron a Jesús y lo golpearon, no entendieron que Él era el Cristo. Si Mateo quería comunicar para ellos en ese momento de que Él era el Cristo, de repente para nosotros debe de ser claro y evidente que Jesús es el Cristo. Y que este Cristo quiere morar en nuestras vidas. Quiere ser nuestro Salvador. Pero quiere ser aquel que dirija nuestras vidas día a día. Señor, nosotros en esta mañana reconocemos que tú eres el Cristo. Y yo quiero disponer mi vida para seguir tus pisadas, Señor. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que quieren seguir a Cristo, que quieren entregar su vida como Señor y como Salvador. Quiero hacer este primer llamado. El segundo llamado es un llamado a consagrarse para el Cristo. Porque a pesar de que tú y yo nos están dando bofetadas, nos están dando golpes o calumnias contra nosotros, Dios nos permitió que Jesús la viviera por nosotros. Y uno que otro le hemos vivido en el quehacer, en el peregrinaje de fe. Aquellas personas que quieren entregar su vida a Cristo, yo te pido que ahí donde estás, le digas: Jesús, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy un pecador y que no hay nada bueno en mí, pero quiero ser objeto de tu amor. Por eso hoy vengo a ti y me entrego. Quiero ser tu discípulo y que tú seas mi maestro. Por siempre, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Aquellas personas que quieren hacer un compromiso con el Señor de vivir para Él, yo quiero que te coloques sobre tus pies. Y Señor, yo quiero vivir y seguir tus pisadas. Que te coloques sobre tus pies. No lo hagas por presión, hazlo por convicción y dedicación a aquel que fue golpeado, aquel que fue maltratado, aquel que mostró el verdadero amor, que es el amor ágape, que es entregar la vida, poner la vida por otros, sin esperar nada a cambio. Señor, yo te pido por estas personas que en esta mañana han entregado su vida, han dicho: Señor, yo estoy aquí y quiero seguir tus pisadas. Te ruego, Padre, que tú las bendigas, que tú las guardes, Señor, que ellos puedan obedecerte en cada momento, que ellos sean hacedores de tu palabra en cada detalle, Señor, y que en medio de la bofetada ellos puedan colocar la otra mejilla, que podamos en medio de las dificultades poder reconocer que tú padeciste mucho más que nosotros, y que si el Padre estaba con nosotros, ahora tú y el Padre están con nosotros en este tiempo. Bendícelos, Señor, guárdalos, guíalos, y que sean cumplidores de los propósitos tuyos en medio de esta generación.
En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.